Le invito por favor que busquen su Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar este Evangelio, Evangelio de Mateo capítulo 5. Hemos venido estudiando este Evangelio Mateo, versión de Mateo. Ya tenemos un largo rato estudiando este Evangelio a través de un estudio expositivo, versículo por versículo. Vamos a leer los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 5. Yo le invito, por favor, que me acompañe con este texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, Señor, venimos a tu presencia con acción de gracias, Señor, con alabanza, Padre Santo. Venimos a través de la oración pidiendo tu dirección, Señor, que nos hables, prepara nuestra vida, sea a través de tu Espíritu Santo produciendo la sensibilidad en nuestros oídos, especialmente en nuestro corazón, para que tu palabra nos hable, tú a través de tu palabra, cada vez que la estudiamos, cada vez que la leemos, ahí está tu voz, Señor. Por favor, produce tú el carácter, la vida que quieres producir en nosotros, los frutos, consolándonos, Señor, moldeando nuestras vidas. Te pedimos que nos hagas sensibles, cada uno de los que en estos momentos hacemos contacto a través del estudio bíblico, Señor, contigo, con tu voz. Dios mío, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La felicidad es buscada por la mayoría de las personas. Muchas personas están leyendo literatura con este tema, como por ejemplo, ¿cómo criar niños felices? Es un título de uno de libros que abordan este tema. Casados pero felices. O el título también de otro libro que aborda el tema de la felicidad. Trazamos proyectos de vidas, metas, con el pretexto de que no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Quiero que sean felices. Iniciamos un negocio, buscamos un buen empleo, buscamos la pareja ideal con este eslogan, quiero ser feliz o que me haga feliz. La necesidad de ser feliz es inherente a los seres humanos. Por eso buscamos distracciones, confort, aplauso, poder y un largo etcétera. Se convierte en una poderosa motivación la felicidad. Va desde la satisfacción fisiológica, como comer, beber, eliminar, pasando por necesidades de seguridad como empleo, casa, familia, hasta la autorrealización como poder, fama y otros más. Parece que cada vez queremos más y más y más y más, ser saciados. Y esto lo llamamos felicidad. ¿Acaso somos insaciables de placer, de felicidad? ¿O se está acudiendo a la fuente equivocada? Muchas personas están yendo
a puertas falsas buscando la felicidad, como el sexo, la inmoralidad sexual, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el uso y abuso de drogas, ahora la adicción al Internet, en búsqueda de algo que se llama felicidad o placer. Hay aguas que están dejando sedientos. Cisterna sin agua lo llamó un profeta del Antiguo Testamento. ¿O es que acaso la felicidad plena no existe? La Biblia enseña que sí existe la felicidad plena y enseña que no se encuentra en sustancias, ni en empleo, ni en ninguna de estas cosas antes mencionadas. En este primer discurso, 5 discursos grandes desarrolla Jesús en el Evangelio de Mateo. Capítulo 5, 6 y 7 es el primer gran discurso que encontramos registrado en el Evangelio de Mateo. En este primer gran discurso, Jesús comienza exponiendo sobre la felicidad. 9 veces dice, bienaventurados. Algunos dicen que esto significa feliz, feliz, feliz. Estar desbordadamente feliz. Comenzó hablando de 3 actitudes. Dijo que quienes tenían estas 3 actitudes o disposiciones en su corazón eran felices. Ya la estudiamos domingos pasados. Vaya conmigo a su Biblia. Bienaventurados los pobres. Pudiéramos traducirlo, dichosos, felices, desbordadamente feliz, los pobres en espíritu. Versículo siguiente, el 4. Bienaventurados también puede traducirse, dichosos, desbordadamente feliz, los que lloran. Versículo 5. Bienaventurados, dichosos o desbordadamente feliz, los mansos. 3 actitudes sobre la felicidad. La primera de ellas está dirigida hacia nosotros mismos. Bienaventurados los pobres. Es decir, percibir mi necesidad de Dios y admitirla. Percibir mi mendicidad como mendigo ante el Creador. La segunda actitud está dirigida hacia el pecado, una verdadera tristeza, los que lloran. La tercera actitud está orientada hacia otros, es decir, me dejo enseñar, aceptar el trato de Dios hacia mí como algo bueno. Enseguida vamos a revisar algunas cualidades que generan felicidad. He titulado el tema de hoy, 3 cualidades para ser feliz. 3 cualidades. Versículo 6 encontramos la primera de ellas como cualidades. Versículo 6. Bienaventurados o dichosos, desbordadamente felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados o felices, repito, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí habla de un tipo de hambre y de sed. ¿Hambre y sed de qué cosa? Jesús dice, de justicia. ¿Y qué es la justicia? Hay una palabra que traduce en el texto del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, y hay una palabra que traduce justicia. Dikaiosune es la palabra griega que traduce justicia. Es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento. Es un concepto que tal vez podemos resumirlo así: satisfacer la ley de Dios. Eso es justicia. Satisfacer la ley de Dios. Y el Nuevo Testamento recoge muchísimas
muchísimos textos, versículos, que traduce esta palabra justicia o dikaiosune. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, voy a mencionarlo solamente. Primera de Juan 3:10 define justicia como amar al hermano. Eso es justicia. Y amar al hermano es satisfacer la ley de Dios. Eso es justicia. En 2 de Pedro 3:13 lo define como andar piadosamente. Define así justicia, y eso es satisfacer la ley de Dios. En Romanos 6:13 y versículo 19 lo define como sirviendo con nuestros miembros a la justicia. Nuestros miembros del cuerpo, ojos, manos, boca, oído, sirven o al pecado o a la justicia. Así lo define las Escrituras. De acuerdo a Tito 3:5, dice que nuestra propia justicia no satisface la ley de Dios. Nuestra propia justicia. De acuerdo a Romanos 1, se necesita de la fe revelada en el Evangelio para cumplir con la justicia. ¿Se dan cuenta que es compleja? Y Jesús dice, felices, felices, desbordadamente felices, los que tienen hambre y sed de justicia. También podemos definir justicia o dikaiosune, la palabra griega que traduce justicia, como un atributo exclusivamente de Dios. El único justo es Dios. El único que tiene justicia es Dios. Atributo exclusivo de Dios, que Él la imputa en el ser humano, pero es de Dios. Es decir, nadie sin Dios puede hacer justicia. Es un atributo exclusivo de Dios, que significa recto, justo, fiel, veraz, consecuente con la naturaleza divina, es decir, de Dios mismo y sus promesas. Eso es justicia. Tiene la idea de no tomar a la ligera el pecado, ni ser indiferente ante el pecado. Dios, como es justicia y es justo, Él condena al pecado. Y por eso Jesús, el Cristo, muere en una cruz, porque Dios toma en serio el pecado. Eso es justicia. Y en Cristo Jesús, usted y yo nos somos hechos justicia de Dios. En tercer lugar, podemos definir justicia como Jesucristo mismo. Él es nuestra justicia. Porque Jesús satisface las demandas de la ley de Dios. Así lo define el mismo Evangelio de Mateo. El mismo Evangelio de Mateo. Ahora sí le voy a invitar a que busquemos en el Evangelio de Mateo este concepto de justicia. Y usted va a observar que apunta a Jesucristo mismo. 3:15 de Mateo. Pero Jesús le respondió a Juan el Bautista. Lo dice el contexto. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. El contexto nos enseña que Jesús hizo cola junto con pecadores para ser bautizados con el bautismo de el Bautista, Juan el Bautista. Y ya esto lo estudiamos. Y el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. La gente que hacían cola y pasaban para bautizarse, lo hacían confesando sus pecados. Lo dice el relato. No voy a él, pero usted en su Biblia lo puede posteriormente
corroborar. ¿Y Jesús qué tenía que confesar? La bondad encarnada, la santidad encarnada, Dios hecho carne. Por eso Juan el Bautista se negaba, y la respuesta de Jesús es necesario que cumplamos toda justicia. Usa el concepto justicia, es decir, es necesario que satisfaga la voluntad del Padre. Eso es justicia. Jesús mismo es la justicia hecha carne, podemos decirlo así. El mismo Evangelio de Mateo 21:32. 21:32. Aquí hay una parábola, voy a leerlo desde el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, lo estaba narrando Jesús. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan, se refiere al Bautista, en camino de justicia. Volvemos a encontrar el concepto. Camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿A qué vino Juan el Bautista? Si hacemos una visión general, de acuerdo a los evangelios, él vino a dar testimonio de la luz. Eso fue todo. Para eso vino Juan el Bautista, y presentar al Mesías a través del bautismo. Por eso cuando a él lo atacan, él dice: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Si ellos respondían del cielo, eso le iba a dar, demostrar cuál era la autoridad de Jesús. Porque ellos le preguntaron, los fariseos: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él le responde de esa manera. El Bautista presentó a Jesús. Ese era el testimonio para el cual él vino. Y eso lo define Jesús como justicia. Continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Se acuerdan que en este texto Jesús dice que no estemos ansiosos por la comida, por la bebida, por lo que hemos de vestir? Le dice así a los discípulos: no se preocupen, no se llenen de ansiedad. Es la palabra griega que traduce como afán, traduce Reina Valera o Casiodoro de Reina, afán, pero la idea es ansiedad. No estén ansiosos por lo que han de vestir. No se preocupen por eso, no se coman las uñas por eso. No pasen una noche sin dormir por esa razón. Y en el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? La comida, la bebida, eso que a veces trabajamos de sol a sol y nos preocupamos por eso y nos volvemos ansiosos. Él dice: eso será añadido. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es Jesucristo. De acuerdo al Evangelio de Mateo, es el mismo Jesús hecho carne. En el mismo capítulo 5 de Mateo, obsérvenlo, en las mismas bienaventuranzas, versículos 10 y 11,
Dice bienaventurados o felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero en el 11 define la justicia. Bienaventurados sois como cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mi causa, dice Jesús. Esa es la justicia. Así es definida la justicia en las Sagradas Escrituras. Pero el Señor en el versículo 6 dice, dichosos, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre en querer satisfacer las demandas de Dios en Jesucristo trae felicidad. Pero ¿qué clase de hambre a la que se refiere él aquí? Según el contexto y la cultura, es un hambre indudablemente metafórica, no es literal. No es un hambre de pasar un día sin comer, 2 días sin comer. Es metafórica, repito. Esta no tiene que ver con el hambre de un día, ni la sed de un día, por el contexto cultural. Es un hambre y una sed a punto de la muerte. Hay estudiosos que hablan de este asunto, de este tema, cuando especialmente estudian el tema del ayuno. Después de 72 horas de estar sin alimento, la sensación de comer desaparece por algunos días y regresa a los 7 días. La sensación de comer. Y si no comes, vuelve a desaparecer por alrededor de 6-7 días. Y cuando vuelve a aparecer, dependiendo su estructura corporal, orgánica, algunas personas tienen que comer, obligatoriamente tienen que comer, o si no mueren. De esa hambre es de la que habla Jesús. De esa hambre que tienes que comer. Obligatoriamente tienes que comer. De esa que está hablando aquí. De acuerdo al contexto cultural. Se refiere a una poderosa pulsión que viene desde adentro. Fuerte deseo y apasionado deseo. Anhelo con todo el ser por Él mismo, por la justicia que es Él mismo. ¿Sabe que uno de los pecados muy comunes en el cuerpo de la iglesia, nosotros los cristianos, es la inapetencia por lo espiritual? Por eso no experimentamos la felicidad de la que habla Jesús. Inapetencia por la presencia de Dios, inapetencia por la palabra de Dios. Hasta algo que se le llama indiferencia, apatía. Es un pecado muy común en nosotros los cristianos. Y Jesús aquí habla de lo opuesto, tener un hambre apasionado, un deseo apasionado, un anhelo con todo nuestro ser por Él mismo, por su palabra, lo que Él ha definido como justicia. Veamos algunos versículos donde nos dice que Él mismo, Jesús mismo, es quien satisface la necesidad espiritual. Juan 4:14. Juan 4:14. Tiene una conversación con una mujer de Samaria, Jesús. Algunos señalan que era una mujer inmoral. Tal vez sí, porque Jesús le recuerda que había tenido 5 maridos y el último que tenía no era su marido. Vamos a leer el 14. Desde el 13. Respondió Jesús y le dijo:
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale o salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y ahí le toca a Jesús la condición pecadora de ella. Respondió Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero él le habló de una agua. Beba de una agua para que no tengas sed, le dijo el Señor Jesucristo. 6:35 del Evangelio de Juan. Aquí da la respuesta. No se lo dijo, a la mujer se lo dijo con otras palabras, pero aquí nos da una respuesta a nosotros. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir y creer para saciar el hambre y la sed espiritual que hay en nuestras almas. 7:37 del Evangelio de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa invitación la sigue haciendo hoy. ¿Tiene usted sed? ¿Tiene usted hambre? Venga a mí, dice Jesús, y beba, y usted será saciado. Jesús se presenta como una figura de comida. En ese capítulo 6 lo explica. Felices, dichosos, el que tiene hambre espiritual. Regresamos al 5 de Mateo, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El misericordioso también es feliz, es dichoso. Y la razón que da la Biblia es que alcanzarán misericordia. ¿Qué significa esta palabra? Misericordia o misericordioso. El lemión es la palabra de la cual se traduce, palabra griega, koiné, en la cual se escribe el Nuevo Testamento. Significa literalmente simpatía por otro en su miseria. Simpatía por otra persona en su condición miserable. Pero una simpatía que no es pobrecito, no. Es una simpatía que se traduce en actos por esa persona. 2 formas de actuar por lo menos que muestra la misma escritura, usando esa palabra misericordia. Número 1, moverse a compasión con actos de amor. Es decir, que la motivación que hago o hace usted hacia otra persona que está en su miseria se llama misericordia, compasión, que son actos de amor mismo. Es la motivación a dar, a servir. Se llama compasión o se llama misericordia, la motivación. Vuelvo a tocar esto. Hay una falsa teología de la prosperidad que está enquistada dentro del cuerpo evangélico y siendo predicada por pastores cristianos evangélicos.
que está apuntando a una motivación perversa, maligna, que le está diciendo a sus feligreses, vengan y den para que Dios les devuelva. Están apuntando a la avaricia, a la codicia, dar para recibir. Y están hablando de un concepto llamado siembra. Así lo manejan. Pero de acuerdo a las Escrituras, los actos cristianos de amor, lo que mueve a dar, debe ser algo llamado misericordia, o compasión, o amor. Amor por alguien que está en un estado miserable. Le damos para que no siga en ese estado miserable, o le sirvo para que no siga en ese estado miserable. Veamos algunos ejemplos en la misma vida de Jesucristo, tomado del Evangelio de Mateo. La Escritura está llena de este concepto, pero tomo algunos ejemplos del Evangelio de Mateo. Capítulo 9, versículo 13. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto está saliendo de los mismos labios de Jesús. Jesús está enfrentando a unos religiosos de su época que lo estaban criticando. Y Él les dice eso. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué les dijo esto? Porque Él había llamado a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, uno que le trabajaba al CENIAT y estaba altamente corrompido. Y Jesús lo llamó para que lo siguiera y se convirtiera en un discípulo de Él. Y este hombre decidió seguir a Jesús y preparó un banquete e invitó a Jesús al banquete y llevó a muchos compañeros de trabajo de él, colegas de trabajo. Y los fariseos, escribas y fariseos, que eran religiosos, muy religiosos, consideraron a Jesús que Jesús se estaba contaminando, si Jesús era un buen profeta, para el concepto de ellos. Y Jesús le responde de esta manera: aprendan lo que dice las Escrituras, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por compasión de Jesús, Jesús le presentó las buenas nuevas, no solamente a Mateo, sino también a los colegas de Mateo. Ellos estaban en un estado miserable, no económicamente, sino moralmente, espiritualmente. 9:27, encontramos otro ejemplo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué le estaban pidiendo? Mire, estamos en un estado miserable, estamos ciegos. Por favor, compadécete de nosotros. Y el relato muestra que Jesús le abrió los ojos. Tuvo compasión en su estado miserable de salud física. Mateo 15:22, hay otro ejemplo. Voy a leer el 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego sabemos el resto del relato. Jesús tuvo una conversación con ella y terminó sanando la hija de esta mujer. Fue movido a compasión con actos de amor. Es una forma de manifestar la misericordia. Y Jesús dijo: felices
felices, altamente felices, los misericordiosos, los que se mueven a compasión con actos de amor. Pero hay otra forma de manifestar misericordia. Algunos lo cumplen allá, pero no lo cumplen en esta segunda forma. Lo define Mateo 18, 33, define otra forma de ser misericordioso. Hay una parábola narrada en los labios de Jesús, o puestas en los labios de Jesús, o contada por Jesús. Él cuenta una parábola de un rey que a él vino o mandó a buscar una persona que le tenía una deuda inmensa. Creo que dice que eran 10,000 talentos. Y comparada con la moneda de aquel entonces, ese hombre, él iba a trabajar todo el resto de su vida y su generación, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, ¿sabe cuántos? Sacando la cuenta, porque una persona ganaba un denario al día. El 10,000 talentos equivalía a 16 millones de años de trabajo. Es decir, que la deuda que él tenía no la podía pagar jamás. El rey mandó a llamar a ese hombre y le dijo: mire, me debes esto. Y ordenó venderlo a él, vender a la familia, porque en ese entonces existía la esclavitud, para cobrar lo que este hombre debía. Y él le pidió que le diera chance para pagarlo. Ten paciencia conmigo. Y a la final el rey termina perdonándolo. Pero saliendo de allí, después de haber sido perdonado, se consiguió con un hombre que le debía a él. Ese hombre que fue perdonado consiguió a alguien que le debía a él. Y la deuda era chiquitica. Si usted revisa el texto, era chiquitica. Y el otro, ese hombre que le debía a ese que fue perdonado, le pidió que le diera paciencia para pagarle. Y no quiso perdonarlo. Y le contaron al rey. Y el rey lo mandó a buscar. Y termina diciéndole esto. 18, se me perdió el texto. 33. Voy a leer desde el 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia. ¿Cómo está definida la misericordia aquí? Como perdonar, hermano. Misericordia también es perdonar. Tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Aquí la misericordia está definida como la capacidad de perdonar. Jesús dice: felices, felices, extremadamente felices los misericordiosos, es decir, los que se mueven a compasión con actos de amor, pero también los que son capaces de perdonar a alguien que le ha ofendido. ¿Qué es perdonar? De acuerdo a esta parábola, perdonar es liberar una deuda. Cuando alguien nos ofende, queda en deuda con nosotros. Si alguien te falta el respeto, ese alguien queda endeudado con usted, con una deuda moral. Y muchas personas se dicen: me las paga. ¿Verdad que es una deuda? Me las paga. Cuando dice me las paga, está diciendo: me voy a vengar. Y algunos hasta doblan rodillas y le piden a Dios que le lance un rayo. Porque de alguna manera está diciendo: me las paga. Perdonar es liberar una deuda, es dejar ir. Perdonar no es justificar al otro. Lo hizo mal, lo hizo mal.
No saquemos cuenta, lo hizo mal. Es necesario para sanar. Versículo 34, vea lo que dice. Entonces su señor enojado le entregó ¿a qué cosa? A los verdugos. Una persona que no perdona está entregada a verdugos en la conciencia. De alguna manera está atormentado. El primer beneficiado al perdonar es usted mismo, yo mismo. Cuando perdonamos somos beneficiados. Es necesario para sanar. ¿Quién perdona? El que es perdonado. Este hombre fue perdonado. Y el rey que representa a Dios mismo le dice: malvado, yo te perdoné. ¿No debías hacerlo tú? El que perdona es perdonado. Ahora, si usted no es perdonado, es otra cosa. El perdón nadie lo merece. Es una gracia. La otra persona no puede saldar la deuda de lo que le hizo a usted. No la puede saldar. Las Escrituras enseñan que si usted perdona, usted alcanzará perdón. ¿Hasta cuándo, estimado? ¿Hasta cuándo vas a estar resentido? ¿Hasta cuándo? Las Escrituras le exhorta, la Biblia le exhorta, Dios mismo le invita a usted, le dice, le ordena que perdone. Y serás bienaventurado. Alcanzarás misericordia. Tenemos una tercera cualidad, Mateo 5, por la cual usted es feliz, extremadamente feliz, altamente feliz. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Y termina diciendo, ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. La misma Biblia enseña que lo primero que tenemos que cuidar es el corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y da una razón, de él mana la vida. Usted sabe a qué se refiere la Biblia con corazón, ¿verdad? No es un músculo que bombea sangre. Es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de las acciones, de las intenciones. Las intenciones están en el corazón. Hay cosas que nadie lo ve sino Dios, y usted lo sabe. Las intenciones. Ahí en Mateo 5:28, Jesús habla del adulterio. Él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿dónde? Dijo, en su corazón, en su mente. Ahí la desvistió. Allí tuvo fantasías sexuales y en el cielo se contó como si se acostó con ella. Es igual. El corazón es eso. No es un músculo que bombea sangre. Es donde están los pensamientos. Es donde están las fantasías. Es donde están las emociones. Es donde está la capacidad de tomar decisiones o la intención de tomar decisiones. Usted y yo no conocemos nuestro propio corazón. Por eso le hacemos promesas a alguien y no las cumplimos. Y a veces hasta a Dios. Si yo te prometo, y Él, pero la promesa no llega. Yo te prometo que haré esto, esto y esto.
porque nuestro corazón nos engaña. Jeremías 17, vamos a revisarlo, lo que dice la Biblia acerca del corazón. Jeremías 17. Si no tienen una Biblia, escuche. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la Biblia pregunta, ¿quién lo conocerá? Hermano, nuestro corazón es así. Es engañoso y es torcido, es perverso. Tenemos que estar conscientes de eso y reconocerlo. Así es. Pero la bienaventuranza dice, los de limpio corazón son felices. Vamos a seguir revisando este texto, versículo 10, porque hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? Y responde en el versículo 10. Dice, yo Jehová. Dios es el que conoce el corazón suyo y el mío. Yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 15. Observe lo que dice Jesucristo acerca del corazón. Antiguo Testamento dice que es perverso, torcido, y que solo Dios lo conoce, nosotros mismos no lo conocemos. Creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos. Mateo 15, 18. Aquí critican a Jesús porque creo que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y los discípulos comían sin lavarse las manos con el lavamiento ceremonial levítico. Porque hay un lavamiento de manos que es un lavamiento higiénico. Pero había un lavamiento de manos que era ceremonial. Había una forma. Colocaban los dedos así, se echaban el agua, corría luego así. Era una cosa ceremonial para declararse puros, limpios, pero no desde el punto de vista higiénico. Y entonces los discípulos no cumplieron con la ceremonia levítica. Y los escribas y fariseos, que eran religiosos, critican a Jesús y a los discípulos. ¿Tus discípulos por qué no cumplen con esto? Y Jesús le responde, versículo 18 de Mateo 15. Voy a leer desde el 16. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Aquí le habla a Pedro. ¿No entendisteis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Se da cuenta que está en los pensamientos allí? En el corazón. Es un asiento de los pensamientos. Los homicidios, actos, intenciones salen de allí. La Biblia cuenta como homicidio odiar a alguien. El mismo Jesús lo explica en el capítulo 5. Si usted odia, está resentido, pero es que no lo puedo pasar, no lo trago, lo cuenta como un homicidio. El resentimiento, el que odia, aborrece a su hermano, porque está en la intención. Cuando uno odia, alguna persona odia a otro, desea no lo mejor, sino lo peor. Y eso es homicidio. Sale del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús dijo que salen del corazón. Pero Él está diciendo también, felices los de limpio corazón.
Si la Biblia ha declarado que el corazón suyo y el mío no están limpios, no son limpios, porque el corazón es perverso y de allí salen todas estas cosas que hemos leído anteriormente, entonces, ¿cómo limpiar el corazón? ¿Cómo usted y yo podemos limpiar el corazón y cumplir con esa bienaventuranza? Porque el Señor no nos coloca algo que no podemos hacer. Primera de Juan 1:9 dice, 1:8 leo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Coincide. El corazón perverso, engañoso. Y si alguno dice no tengo pecado, le está diciendo a Dios mentiroso. El 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para hacer dos cosas. Uno, perdonar nuestros pecados. Dos, limpiarnos de toda maldad. Interesante esto. La palabra confesar, en la construcción griega en la cual se traduce confesar, significa decir lo mismo. Eso es lo que significa. Decir lo mismo. Hay cosas que Dios ha declarado pecado. Cuando yo confieso, le digo, estoy de acuerdo contigo, eso es pecado. Y yo lo he cometido. Hermanos, nadie se puede arrepentir y experimentar el perdón de Dios si no lo confiesa. Es decir, estoy de acuerdo contigo, Dios. Si usted comienza a justificar, no, esto no es, porque esto. Por ejemplo, la Biblia enseña que si un hombre tiene fantasía sexual con una mujer que no es su esposa, la desea, la codicia, es lo mismo que la hubiese tocado y se hubiese acostado con ella en la cama. Pero hay quienes dicen, no la he tocado, tengo bien mi conciencia, porque no la he tocado, pero tengo mis fantasías. No es confesión. No se puso de acuerdo con Dios, porque Dios dijo, no, así no. En la motivación está el pecado. Confesar, esa es la idea, decir lo mismo. Lo que Dios declara pecado es pecado. No hay justificación. Una vez que me pongo de acuerdo con Dios, es verdad, Señor, tú tienes razón, he pecado, he hecho esto. Entonces Él responde de dos maneras. Número uno, perdona. Esta palabra perdonar en el griego koine, en el cual se traduce, tiene la idea de liberar. Dios me libera. Ya no hay culpa. No te culpo. Estás libre. Te liberé de la culpa. Es eso perdonar. Despedir. Es lo que significa. Y en segundo lugar, limpiar. Esta palabra significa libre de mezcla, libre de corrupción o de deseos corrompidos. Algo interesante, Dios no solamente me perdona, sino que también me quita el pecado, me limpia el pecado y entonces cumplo con la bienaventuranza. Feliz, altamente feliz, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno, confesando. Dos, viniendo aquí. Esto me lava. Esto me confronta. Esto me limpia. La palabra de Dios. Alguien dijo, un reformador de la antigüedad, o mis pecados me alejan de esto, de la Biblia, o la Biblia me aleja de mis pecados. Generalmente cuando no queremos soltar un pecado, ¿sabe cuál es lo primero que hacemos?
no nos encontramos más con la Biblia. Y un encuentro con ella es diaria, porque aquí está la voz de Dios. Salmo 119 lo dice. Salmo 119. Tomo algunas referencias. Versículo 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Y responde la misma respuesta divina, dice, con guardar tu palabra. ¿Quiere usted, quiero yo limpiar nuestros caminos? Además de confesar, con guardar la palabra de Dios. Juan 17, 17. Lo conseguimos Antiguo Testamento, ahora veamos Nuevo Testamento. Juan 17, 17. Jesús está orando, dobló su rodilla y está orando al Padre y dijo, respondiendo Jesús dijo, me salí del texto. 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Le está orando al Padre Celestial. Santifícalos en tu verdad. Y responde, tu palabra es verdad. ¿Queremos caminar limpios? Todos los días, hermano. Yo no sé si soy más corrompido que usted, pero yo todos los días tengo la necesidad de venir al Señor y decirle, y de ponerme de acuerdo con Él y decirle, Señor, pequé en esto. Todos los días me sucede, hermano. Yo no sé si yo soy más pecador que usted, pero eso me sucede a mí todos los días. Tengo que venir al Señor y decirle todos los días, Señor, tuve un mal pensamiento. Señor, hablé mal de fulano de tal y lo hice mal, Señor. Todos los días me sucede y todos los días tengo que venir a la palabra. Todos los días. Y ella nos limpia de todo pecado. Hay otros ejemplos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, para los que están tomando apunte, Segunda de Crónica 34, 18 al 33, habla de un rey llamado Josías. Ya Israel había sido aplastado por los asirios. Quedaba solamente Judá. Y a Judá ya lo habían amenazado. Había vivido un gran rey llamado Ezequías. Murió, vino otro rey, Manasés, un rey perverso. Gobernó 55 años, creo. Gobernó, algo así. Y terriblemente perverso. Y la Escritura dice que fue más perverso que los reyes que Dios había echado, las naciones que Dios había echado de allí. Después se levantó su hijo Josías, un gran rey. Dice que caminó en los caminos de David y no se apartó ni de derecha ni de izquierda. Y este rey comenzó a gobernar a los 8 años de edad. Un niño. A los 16 años mandó a limpiar el templo porque estaba lleno de ídolos. Los reyes anteriores lo habían llenado de ídolos. Y consiguieron un libro de la Biblia, tal vez escritos de Moisés, y se lo llevaron y se lo leyeron. Y él, ¿sabe cómo respondió él? Rasgó las ropas reales, las rompió y se echó ceniza sobre su cabeza. Porque había una sentencia en ese libro. Y mandó a preguntarle a una profetisa, ¿es verdad que eso se va a cumplir? Ella le dijo, sí, se va a cumplir. Pero no en los tiempos tuyos. Te manda Dios a decir que no en tus tiempos porque te humillaste. Y el resto del texto cuenta qué paso fue dando él por lo que decía el libro. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos lleva a limpiarnos cada día más y más. ¿Quiere usted ser feliz? No vaya a un psicólogo, no vaya a un psiquiatra, no vaya a alguien que le lea la mano. No. Jesús dio la fórmula. Aquí tenemos la fórmula donde Él dice, bienaventurados. Solo comienza en Cristo.
Si usted comienza a caminar en Cristo, allí comienza esa vida de felicidad. Y siga dando los pasos que Él ha instruido. Comienza con una palabra que no nos gusta escuchar: arrepentimiento. Allí comienza. ¿Le gustaría a usted en esta mañana, si por primera vez no ha entregado su vida a Cristo, entregar su vida a Jesucristo? ¿Le gustaría hoy? Yo le invito en esta mañana a entregar su vida a Jesucristo. Le invito que estemos orando. Amada iglesia, oremos. Padre Santo, te pedimos que hables a cada una de las personas, Señor, que tienen contacto con este mensaje a través del internet o aquí mismo directamente, Señor. Dios mío, por favor, habla a sus corazones, especialmente aquellos que no te han conocido, y trae la luz de Cristo a sus vidas. Oro en Cristo Jesús. Amén.